Sean todos bienvenidos, amados Sajín, amadas Sahayot, hermanos todos de la congregación y de todos aquellos que se integran a la audición que el Padre, que el Abacadosh nos permite traer en esta enseñanza, en este hermoso día. Queremos darle la cordial bienvenida de parte de la Keilah Eye Asher Eye, la iglesia Yo Soy el que Soy, la cual se encuentra ubicada en Soyapango, y que cordialmente hace la atenta invitación para todo aquel que desee escuchar y aprender más de la palabra del Eterno. En esta oportunidad vamos a darle continuidad a la enseñanza que estamos llevando del Sefer Shoftim, es decir, del libro de Jueces. Y en esta oportunidad le vamos a dar continuidad a la tercera parte del Perek 6, que es el que estamos estudiando. El Perek 6, el cual está denominada como el llamado de Gedeón en su tercera parte. Vamos a hacer una breve remembranza de lo que hemos venido estudiando. En la primera parte vimos la apostasía, que los Bene Israel nuevamente caen en servidumbre y suplican a los madianitas porque entran en opresión durante 7 años. En la primera parte pudimos estudiar desde el Pasuk 1 hasta el Pasuk 10, los cuales se subdividieron en tres partes. Como ya lo mencionaba, una de ellas estaba denominada como la apostasía de Israel, la cual los lleva hacia servidumbre a los Bene Israel. El otro subtema fue los detalles de la servidumbre de Israel hacia Madián. La tercera parte, o el subtítulo, mejor dicho, de la primera parte es en respuesta al clamor que Israel hace al Padre, hacia Yahweh, en el cual pues prácticamente les envía un profeta para que éste les hable. En la segunda semana, o en la segunda parte del tema, el llamado de Gedeón, pudimos conocer quién era el libertador, es decir, el llamado que Yahweh le hizo al libertador por medio del ángel, del Malaj de Yahweh, que se le aparece a Gedeón. Y el otro subtema que vimos fue el llamado de Gedeón para el servicio del Eterno, el servicio a Yahweh. La segunda parte prácticamente estuvo basada dentro de los pasuquines desde el 11 hasta el 16. Fue poco lo que en la segunda parte pudimos avanzar. Vamos a ver cuánto más podemos avanzar en esta tercera parte, que vamos a dar inicio en este momento, con el subtema Gedeón pide una señal al ángel de Yahweh. Y esto va a estar basado a partir del Pasuk 17. Es donde vamos a iniciar la tercera parte del tema este día. Si usted está siguiéndome con la lectura, quiero invitarles a que abran su Tanaj en el Perek 6 y Pasuk 17, en el cual Gedeón, y dice de esta manera: Gedeón respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Recuerden que en este subtema, Gedeón
le está pidiendo una señal al ángel de Yahweh que se le ha aparecido para que poder comprobar si verdaderamente es el mismo Padre, el mismo Yahweh, el que se le ha presentado a hacer el llamado. Y dice, y continuando la lectura en el 18 dice: por favor, no me dejes hasta que vaya y regrese con una ofrenda y te la presente. Él respondió, o sea, el ángel de Yahweh respondió: yo esperaré hasta que regreses. Lo que Gedeón estaba haciendo era pidiéndole que no se moviera del lugar, porque él iba a preparar una ofrenda. Iba a prepararla prácticamente desde cero, para podérsela presentar directamente a él y poder comprobar que era el Padre mismo el que había descendido a través del ángel y que se le había presentado. Entonces Gedeón 19. Gedeón entró, cocinó un cabrito e hizo matzot de una efa, es decir, hizo panes sin levadura de una efa de harina. Y una vez cocinado, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. 20. El malaj de Yahweh le dijo: toma la carne y el matzot, o sea, los panes sin levadura, y ponlos sobre esta roca y derrama el caldo. Y Gedeón lo hizo así, como el ángel de Yahweh le había dicho. Puso la carne y los panes sin levadura sobre la peña, dice la traducción de la Reina Valera, sobre la peña, y vertió el caldo, y él así lo hizo tal como la instrucción que le había dado el malaj. 21. Entonces el malaj de Yahweh extendió el cetro que tenía en su mano y tocó la carne y el matzó, y fuego salió de la roca y quemó la carne y el matzot, o sea, los panes sin levadura y la carne se consumieron. Y el malaj de Yahweh desapareció de delante de los ojos de Gedeón. Gedeón prácticamente le pide al ángel de Yahweh que le dé una muestra por medio de una señal que él presentará. Si usted relaciona esta enseñanza, vamos a poder entender cuando nuestro maestro, nuestro pastor, nuestro líder o nuestra cabeza, si así lo quiere mencionar de esa manera, nos ha dicho que cuando el Padre nos habla, cuando el Padre nos da una palabra, que le pidamos una señal, o que le pidamos nosotros una señal, o que haya un santo y seña, dice él, por ponerle las palabras textuales como él lo menciona. Y de esta misma manera podemos comparar lo que Gedeón estaba haciendo en esta lectura que acabamos de hacer. Le dijo Gedeón: te pido que me des una señal de que tú has hablado conmigo. Eso era lo que le estaba pidiendo Gedeón. Él no estaba mal de parte de él, pues, o sea, él únicamente pidió una señal como un medio de confirmación de que había sido el Padre, que había sido el Eterno, quien había estado delante de la presencia de él.
Y tenía sentido, pues, que Gedeón, al pedir al Eterno que le confirmara por medio de alguna forma la dirección del cual él no estaba específicamente detallada en su palabra. Es decir, algo bien importante que tenemos que tener en mente es de que él tenía, o estaba, mejor dicho, entre la vida y la muerte. Pero ¿cómo él iba a dirigir a un pueblo que era los Bene Israel, todo el pueblo de Israel, al que hacía la batalla contra el enemigo? Él estaba prácticamente pidiendo la certeza de cómo podía tener la dirección y la confianza plena de lo que se le estaba enviando. En este caso, por ejemplo, nosotros muchas veces no necesitamos una señal especial. Le creemos al Padre y sabemos positivamente que Él nos ha hablado porque Él nos ama. Lo hemos aprendido así hemos sido instruidos a través de la palabra. Porque Yahshua, Él para siempre mostró su amor en la cruz, de acuerdo como lo establece en el libro de Romanos, o como diríamos el Sefer Rumit, Perek 5 y Pasuk 8. Capítulo 5, verso 8, dice de esta manera: Mas el Eterno muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Entonces, esto es cierto, amados Sahim, para muchas otras cosas específicamente detalladas en la palabra que el Abacadosh nos ha dejado establecidos. Pero cuando se trata sobre la dirección de cosas que no están específicamente detalladas en la palabra o en la Tanaj, es posible que al buscar y esperar la confirmación de varias maneras, es probable que tal vez el caso de Gedeón era diferente, porque él vivió en otra época. Entonces, dice la palabra que él en ese momento se fue y preparó la carne y los mazot, o sea, los panes sin levadura. Y luego, cuando ya salió con todo lo preparado, lo que él había cocinado para presentar la ofrenda, la presentó y lo hizo tal cual el ángel de Yahweh le dijo que lo hiciera. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. La señal milagrosa en este hecho que Gedeón estaba llevando a cabo, la señal milagrosa por sí sola no debió de persuadir a Gedeón, debido a que hay engaños milagrosos también, pero este milagro de fuego, junto con los demás aspectos, es decir, todo lo que la experiencia debió de persuadir a Gedeón, de que todo lo que era de parte de Yahweh, todo se había dado y se había realizado conforme a lo establecido y se había consumido la ofrenda. Entonces, amados Sahim, aquí podemos ver que había una señal de que los madianitas definitivamente debían ser destruidos sin la labor del hombre, es decir, sin la labor humana, sino que
porque la confianza había que ponerla en Yahweh, porque él estaba dando la certeza a Gedeón que él iba a estar con él en esa batalla. Continuemos con la lectura. Vamos a pasar al Pasuk 22 y en esta parte vamos a ver cómo Gedeón reacciona con asombro y adoración de ver la señal milagrosa que el Padre, que el ángel, el Malach de Yahweh le había contestado. Entonces dice en el Pasuk 22, y Gedeón se dio cuenta que era el Malach de Yahweh y dijo: oh no, mi Adón, mi amo, he visto el Malach de Yahweh cara a cara. Pero Yahweh le reaseguró y le dijo: Shalom a ti, no temas, no morirás. ¿Por qué le dijo esto, amado Sahin? Usted debe de recordar que la palabra misma establece de que nadie ha visto al Padre. Y en este caso, él lo había tenido cara a cara al ángel, a este Malach de Yahweh. Y es como que si estuviera viendo al Padre prácticamente. Entonces, el Padre Yahweh le estaba pidiendo a que él tuviera paz, que no tuviera temor, porque no iba a morir. Y dice el Pasuk 24, entonces Gedeón edificó un altar allí a Yahweh y lo llamó Yahweh Shalom. Hasta este día permanece en Ofra de los Abiesri, o sea, de Ofra de los Abieseritas. En Gedeón vio entonces directamente al ángel de Yahweh que se le había presentado. Y todo su pensamiento en ese momento, amado Sahin, le cambió rotundamente a él. Porque esto le demostraba que antes de que Gedeón creyera que esta persona era simplemente un hombre el que se le había presentado, él había podido comprobar y hoy tenía la convicción que había sido el ángel de Yahweh, el Malach de Yahweh, el que había tenido cara a cara. Pero la aparición de este Malach, de este ángel de Yahweh, era completamente humana en su carácter. Y le dijo: paz a ti, no tengas temor, porque no morirás. Estas palabras, una vez que Gedeón las recibió, se dio cuenta de la identidad total del ángel de Yahweh, del Malach de Yahweh. Todo prácticamente para Gedeón cambió, pues él estaba al principio atemorizado y el ángel de Yahweh, como dice su palabra, que él conoce y mira, conoce las mentes y las intenciones de nuestros corazones, él vio y que él estaba atemorizado y preocupado, y por eso le dio esta palabra de consuelo a Gedeón, pues vio el cambio que tuvo de aterrorizado cuando se dio cuenta que verdaderamente no había sido un hombre con el que había estado conversando, sino que había sido el ángel de Yahweh, el Malach de Yahweh. Amado Sahin, ¿por qué Gedeón tenía temor? Podríamos preguntarnos. Pero yo diría que cualquiera que no deja de tener una impresión grande de darse cuenta con quién está hablando. No debido a que era un cobarde, no. Apenas
se encontrara con un hombre más valiente que todas las escrituras que con este hijo de Joás. O sea, recuerde que Gedeón era hijo de Joás, pero debido a que aún los hombres valientes se alarman por lo sobrenatural de lo que el Eterno puede hacer, o sea, muy valiente puede ser, pero lo sobrenatural a cualquiera lo pone en una actitud diferente. Es decir, él había visto algo que nunca antes había visto. Una aparición celestial, misteriosa, si lo queremos entender así, por encima de los hombres mortales que vemos comúnmente. Por lo tanto, mientras él temía al Eterno, al Padre, Gedeón tenía miedo. Entonces, en vista a que Gedeón comprobó, dice la lectura, él edificó allí un altar. Cuando él tuvo la certeza y comprobó que había estado hablando con el ángel de Yahweh, él edificó un altar a Yahweh. Gedeón hizo esto como un acto de adoración, como un acto de consagración hacia el Eterno, con quien prácticamente o justamente él se había encontrado cara a cara. Entonces, su pensamiento cambió totalmente para Gedeón. Rotundamente, pues él ya no tenía temor, sino que entró en él paz, como queda demostrado, como se lo dijo el ángel de Yahweh, entró paz, y por ende el nombre que él le puso al altar que levantó en ese lugar se denominó Yahweh Shalom. Hasta hoy en día lo establece la palabra. Entonces, cuando Gedeón está totalmente tranquilo y en paz, él razona. ¿Qué es lo que empieza a hacer por Yahweh? ¿Qué puedo hacer? O sea, él empieza a preocuparse, a querer agradar al Eterno por lo que ha hecho, por lo que ha visto. Entonces dice, si mi Señor ama, Él nos va a usar, amados Sahim. Si el Señor nos ha amado, mejor dicho, con amor eterno, y Él busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿qué es lo que hizo Gedeón? Él hizo un altar, él edificó altar para Yahweh, él se entregó en adoración. Entonces el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, y Él nos va a usar siempre y cuando nosotros podamos entregarnos en adoración al Eterno. Amados Sahim, esta es una enseñanza para que cada uno de nosotros podamos aprender a poder levantar delante de la presencia de Yahweh un altar, una adoración, algo que de nosotros pueda presentarse ese sacrificio de adoración. En la Tanaj podemos encontrar varios ejemplos de lo que los siervos hicieron como altares para alabanza de adoración al Eterno. Vamos a ver un ejemplo de ellos y nos vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 36, en donde nos habla de cuando el Señor, el Eterno, Yahweh, sacó al pueblo de Egipto con gran poder. Pero veamos lo que dice literalmente el texto. Dice, mas Yahweh que os sacó de tierra
de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificios. Entonces, la palabra es bien clara y nos deja establecido lo que quiere el Padre que nosotros hagamos. Así es que otra lectura que podemos encontrar es en el Primera de Samuel, capítulo 1, verso 3, en donde todos los años un varón subía a la ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Yahweh de los ejércitos, a Yahweh Sebaot. Esto lo hacía en Silo, donde estaban los hijos de Elí, de Ofni y Finés, sacerdotes de Yahweh. Dice que subían a la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios. La palabra es bien clara, amados Sajín, cuando nos deja establecidos que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Otro ejemplo que podemos ver es siempre en el libro de Samuel, en esta vez en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 32. En este párrafo leemos cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí al Eterno. Dice que de allí Usai Arquita, que le salió al encuentro, rasgando sus vestidos, y se postró en tierra sobre su cabeza y adoró en el monte al Eterno. Entonces, como podemos ver, podemos seguir hablando de muchas citas bíblicas que nos muestran la obediencia de los siervos, que es el mandato que el Padre dejó establecido. Recuerde de que Él es celoso, Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, Él fue bien claro cuando les estableció a los Bene Israel que a nadie más tenían que adorar, no tenían que andar adorando a ningún dios ajeno, sino la adoración únicamente iba a servir para Él. Mas, sin embargo, existen personas tanto en la época antigua como en esta época que no existe el temor a Yahweh y por lo tanto se inclinan a dioses falsos y buscan adorar a dioses ajenos, y es allí donde la ira del Eterno se desata muchas veces. Veamos un ejemplo que nos muestra la Tanaj en el libro de Apocalipsis, o el Shefer Hisayon, que es el libro de Apocalipsis, o libro de Revelaciones, que se traduce también como Hagil Galut. En este libro podemos encontrar en el capítulo 15, verso 4, de esta manera lo describe: ¿Quién no temerá, oh Adón, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, solo tú eres Kadosh, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es decir, el Padre dejó establecido bien claro y preciso que la adoración es para Él como único y eterno Elohim, creador de los cielos y de la tierra. Y como decíamos, no existen, Él no comparte su gloria con nadie, por lo tanto no debemos ni tenemos que andar adorando dioses falsos o dioses ajenos. Mas sin embargo,
como lo dice el Shefer que acabamos de leer de Apocalipsis, que sus juicios se manifiestan para aquellos que no obedecen y que no quieren seguir o que quieren, mejor dicho, dicho de esta manera, que quieren seguir inclinándose a dioses falsos. Entonces los juicios de Dios vienen hacia estas personas. Este ejemplo lo podemos ver en el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 17. Zacarías se traduce Sejariyá, el libro de Zacarías, y dice: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey de Israel, a Yahweh Sebaot, no vendrán sobre ellos lluvia. Oiga, el Padre está siendo claro y preciso que definitivamente no habrá bendición sobre estas familias que no adoran al Eterno, o mejor dicho, que se inclinan a dioses falsos. No hay bendición. Muchas personas, ustedes no me dejarán, o me comprenderán, mejor dicho, me comprenderán aquellas personas que hacen 1001 cosas en sus negocios para que, entre comillas, la bendición llegue. Pero la bendición nunca va a llegar, amado Sajín, porque estas personas están inclinándose a dioses falsos, y la palabra ya está establecida, ya está dada. Mas, sin embargo, veamos lo que el Padre quiere. El Padre busca, como les decía, adoradores en espíritu y en verdad. Y lo establece en el Shefer Yohanan, capítulo 4, verso 23, en donde dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Abacadosh en espíritu y en verdad, porque también el Abacadosh tales adoradores busca que le adoren. Así es que aquí está bien claro, amado Sajín, de qué bando, si lo queremos entender así, de qué bando queremos ser. Mas, sin embargo, Gedeón pudo comprender que había estado hablando cara a cara con el Malaj de Yahweh, e hizo altar hacia él y adoró, dice la Escritura. Así el Señor, el Eterno, como nos ha amado, Él quiere usarnos, pero quiere que verdaderamente seamos adoradores, como lo establece la palabra. Ya sea, porque hay gente que puede decir: ay, no, es que yo no me meto a servir porque mucha responsabilidad. Claro que hay responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que solamente el Eterno nos dé a nosotros, y nosotros no queremos dar nada al Señor. Mas, sin embargo, Él da paz para que cada quien pueda actuar de acuerdo a la disposición de su corazón para con el Eterno. Recuerde que nadie puede engañar al Señor. Todo Él conoce los corazones de cada uno. Y en este caso, como con Gedeón, él iba a preparar a la gente para que se fuera a la guerra, para combatir a los madianitas. Entonces,
Pensará que es extraño que diga que nuestro Señor vino a darnos paz si los estaba mandando a la guerra. Pues realmente era la forma como Él estaba haciendo que este pueblo cambiara su mentalidad y se retirara de adorar dioses falsos y se volvieran a Él. Por eso Él estaba con ese pueblo, estaba con Gedeón y el pueblo que iba a luchar con él para poder combatir a los madianitas. Y Gedeón había entrado en la convicción que el Padre le iba a ayudar a ganar esa batalla, porque Él se le había presentado, Él lo había confirmado y Él ya tenía la convicción que iba a lograr que cada batalla que Él enfrentara contra los madianitas y los amalecitas iba a ser ganada tal como Él lo había prometido. Él estaba seguro que el Eterno iba a estar con Él y que podía confiar en Él, porque Él lo iba a levantar y lo iba a llevar a la victoria. Pero Él reconoció y agradeció y adoró. Así nosotros, amados Sajín, tenemos que reconocer quién es nuestro ayudador en nuestras batallas y adorarle en espíritu y en verdad, levantar esos sacrificios, presentarnos como sacrificios vivos, gratos delante de la presencia de Él. Con esto termino la enseñanza de este día, amados Sajín. Espero que sea de edificación para nuestras almas y que cada uno de nosotros podamos reflexionar la enseñanza que en esta oportunidad el Abacadosh nos ha permitido estudiar. Que la gracia y la paz y la shalom de Yahweh esté con cada uno de nosotros. Hasta pronto, amados Sajín. Nos encontramos la próxima semana para darle continuidad al tema. Shalom. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.